José Luis, que no es PSOE, pero tiene múltiples identidades y también es Braque Cultura, la invitación a moderar esta mesa. Para mí es un enorme placer porque, entre otros motivos, siento bastante, por no decir mucha afinidad con la editorial de la que hoy hablaremos, que es minúscula. Y bien, siempre pienso que las casualidades no son casuales. Hoy hablaremos, Valeria y yo, tranquilamente, de toda esta labor, que ya es larga, son exactamente 16 años. 16 años, pero, claro, yo hago un poco como los malos estudiantes. Sí que me voy preparando las cosas, pero sobre todo los últimos días es cuando me dedico más a estudiarlas. Entonces, el último repaso, como quien dice, lo he dado en el metro de esta ciudad. Lo he dado en el metro, en estos 10 minutos que me separaban de Alibri. Y hoy sabéis que ha ocurrido una cosa que para mí es una tragedia sin precedentes para una idea que me interesa mucho, que es la idea de Europa. Tenemos la decisión de la Unión Europea de, a partir del domingo, dejar que todos estos refugiados que llegan a Lesbos y a otros sitios sean directamente deportados a Turquía. Entonces, cuando estaba en el metro, leía la presentación, que como todas las buenas cosas, con poco dice mucho, y me confirmaban una idea que ya tenía y que quería plantearle a Valeria antes de llegar aquí a esta extraña mesa donde tenía miedo que resbalara el agua. Esto lo encontramos en la presentación y dice lo siguiente: para mí refleja algo que tenemos que defender y me gusta que las editoriales sean las que lo hagan. Dice Valeria: en nuestro catálogo se refleja un marcado interés por la cultura europea, por un patrimonio artístico que nunca ha entendido de fronteras, y por escritores que en épocas decisivas descifraron con extraordinaria sensibilidad el signo de los tiempos. Pero en él tienen cabida igualmente obras de otros ámbitos geográficos. Lo que hace un ser humano es como si lo hicieran todos, afirmaba Borges. No nos debemos a una sola tradición, sino que podemos aspirar a todas sin obsesionarnos por la pertenencia o el apego, pero sin tener tampoco que negarlos. Así de cosmopolita nos gustaría que fuera el proyecto editorial de Minúscula. Y claro, estas palabras, que me parecen en cierto sentido casi, no premonitorias, pero sí el símbolo de una idea cultural muy fuerte, que quizá estamos perdiendo, también simbolizan, como es comprensible, un catálogo que, y podemos empezar así, ante todo, pues, hola Valeria, un catálogo que cuando dio sus primeros pasos en el año 2000, lo comentábamos el viernes en la sede de la editorial, para lo que es el panorama editorial español era bastante anómalo. Yo supongo que cuando empezaste también pensaste que la operación que emprendías, aparte de ser minúscula, tenía precisamente por esta óptica y por esta vertiente que tú querías darle ciertos riesgos, ¿no? Tengo que hablar con micrófono. ¿No? Me resta espontaneidad. Vale. Sí, vale. Creo, bueno, muy bien. Me siento algo así como Madonna, pero... buenas tardes. Muchísimas gracias a Braque Cultura, a José Luis y a sus múltiples seguidores por proponerme participar hoy aquí. Muchas gracias, Jordan, muchas gracias a la librería, y indudablemente, José Luis, tienes toda la razón del mundo. Editoriales como la nuestra le deben muchísimo a las librerías que comparten o por lo menos si no comparten plenamente, apoyan todo lo que pueden catálogos como el nuestro, y en ese sentido, bueno, yo suelo decir que son socios implícitos, los editores con vocación cultural y las librerías con vocación cultural, y hay una asociación de base que, sin hacerse explícita, sin formalizarse, pues existe. Europa, sí. Muy interesante, porque de hecho el momento en que nosotros comenzamos a publicar, yo tenía en mente sobre todo un factor, que era el de el hecho innegable, ya que, en fin,
una cosa de unos cuantos años atrás, pero que aún pesaba el hecho de que a raíz del franquismo, aquí durante muchísimos años, 40 para ser exactos y algunos posteriores, no habían conseguido llegar algunos, no tanto, sí, literaturas en algún caso, en términos globales, pero hablemos de autores o de textos, digamos, pongámoslo así de momento. Entonces, en ese momento, que era el momento de fines de los años 90, el proyecto europeo se asociaba a algo completamente distinto. Se asociaba a un proyecto y a unas, sobre todo por parte de los que vivíamos aquí, a unas ganas de pertenecer a algo que considerábamos además que teníamos que, digamos, al cual pertenecíamos innegablemente, que se nos había sido vedado durante muchos años, pero como cultura formábamos parte de un conjunto mayor que era la cultura europea. Entonces, en esos años, y también por mi parte, digamos, en el momento de configurar el catálogo, en el horizonte se perfilaba este proyecto que estaba asumiendo cada vez más peso. Por ejemplo, en el año 2000 se adoptó el euro, fue en un momento del cambio de la peseta al euro. En fin, parecía que se iba afirmando el proyecto europeo, pese a que indudablemente siempre hubo algunas voces críticas en el sentido que no sé si recordáis el debate sobre la Constitución Europea, etc. Fue unos pocos años después. Claro, ahora doy un salto muy grande y han pasado de 16 años y ahora solo hace falta ver cómo hablamos nosotros de Europa estos días, justamente a la luz de cosas como la que tú has mencionado, que es el hecho de cómo Europa está organizando sus fronteras, para decirlo de una forma fría y sin mayores implicaciones, que es francamente muy triste y muy preocupante. Y entonces la pregunta también puede ser hecha de otra manera, es decir, vale, y ya, entonces tú empezaste con un proyecto que se quería europeo, y porque en el fondo había algo ahí en lo que creías, ¿no? Es decir, yo misma me lo digo. ¿Hasta qué punto un proyecto editorial de estas características, o que se inspira, digamos, en esto que tú acabas de leer, sigue siendo válido hoy día, a partir de, digamos, una situación que es la que tiene que ver con cómo se está organizando Europa ahora mismo, de la cual, es decir, mucha gente, yo por supuesto, y mucha gente también de mi entorno, se siente completamente distante. Es decir, hay muchísimas voces críticas, por suerte, acerca de lo que está sucediendo, sobre todo con la situación de los refugiados entre Grecia, Macedonia, Turquía, etc. Y esta es una pregunta que yo a veces me hago. Digo, pero claro, y leyendo ese texto, que ese texto además, digamos, está en la primera página de un catálogo que cierra estos últimos 15 años. Y yo me contesto afirmativamente. Es decir, creo que sigue siendo válido, y más que nunca. Es decir, si entonces fue un poco para decir, participemos de este proyecto y hagámoslo a nuestra medida, indudablemente, es decir, compartiendo determinados principios democráticos de participación, etcétera, etcétera, y ahora eso nos está dando, pues es incluso más necesario insistir, pues proponiendo autores que justamente hicieron lo posible para que Europa fuera muy distinta de lo que parece que está empezando a ser.
Además, has hablado de los 40 años, que sí, a mí me parecen una especie de laguna que, digamos, poco a poco se va cubriendo, pero aún hay mucho trabajo que hacer, ¿no?, con relación a la misma. Y precisamente, ojeando el catálogo, viendo los libros, hay algo muy importante, que es, a ver, Minúscula no deja de ser una de las primeras editoriales independientes españolas en el sentido que lo entendemos hoy en día. Pero también lo comentábamos hace una semana. Hay una cuestión que es muy importante, que a veces te encuentras que hay editoriales independientes que a partir de ver libros libres de derechos, digamos, los cogen y los ven como una oportunidad. Pero aquí, por ejemplo, precisamente por lo que tú decías de los nombres, hay una voluntad muy fuerte de, ¿cómo decirlo?, de apostar muy fuerte por determinadas coordenadas que por otra parte no se ciñen solo, hablando también en términos de la editorial, a un paisaje, ¿no? Tenemos por una parte una colección donde las voces germánicas, Alexander Platt, son fundamentales, y aquí aparecen precisamente escritores que quizá hace 15 años no sonaban en absoluto en España, pese a que forman parte de la tradición europea, como puede ser Joseph Roth, sin ir más lejos, o bueno, veo ahora aquí Karl Kraus, Oma Morgenstern, etcétera, 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 Franz Werfel, y al mismo tiempo es eso, el europeísmo del catálogo no se manifiesta solo por la idea que acabamos de comentar, sino que también desde tu visión editorial la apuesta tiene que ser, y me parece muy bien, la de un criterio fortísimo para precisamente presentar aquí en España nombres que en otras partes ya tenían un peso y una tradición consolidada, ¿no? Sí, no sé si tu pregunta va por el lado también un poco de, que es lo que me planteaste antes y creo que no te respondí, sobre la cuestión del riesgo. Si tienes que... No tanto por el riesgo, sino por tu labor como editora, en este caso, a la hora de elegir unos nombres concretos, ¿no? Sí, a ver, intentaré explicarlo sin que suene muy pedante, es decir, es que me da mucho miedo. El catálogo se conforma, digamos, a partir de muchas lecturas mías. Es decir, hay títulos que yo leí cuando tenía 18 o 19 años. Por ejemplo, un ejemplo que es el libro de Víctor Klemperer, LTI, La lengua del Tercer Reich. Es un libro que apareció en el año 2001 en la colección Alexander Platt. Nosotros, a ver, en eso yo me siento realmente muy orgullosa. Minúscula fue la editorial que dio a conocer a Klemperer en España. Luego, y en América Latina, luego aparecieron los diarios, pero varios años después. Y nosotros publicamos el libro que Klemperer preparó, es decir, el ensayo que él escribió a partir de los diarios para analizar algo que no sé si conocéis este libro, os lo digo brevemente, es que en el libro se analizan los mecanismos a partir de los cuales la gente en general, las personas, nos convertimos en transmisores de ideología a partir del momento en que adoptamos determinados términos en nuestra forma de hablar y los reproducimos. Él, claro, se refiere a un caso muy concreto, que es el del Tercer Reich, y el lenguaje que, digamos, el mismo partido nazi fue elaborando en sus folletos, en fin, textos propagandísticos, etc. Pero el libro es muy apasionante porque él va tomando algunos ejemplos y va siguiendo estos términos y va rastreando en todos los casos en que estos términos, que ya sean neologismos o arcaísmos, es decir, hay de todo tipo, hay toda una tipología que él hace, van aflorando en conversaciones cotidianas, en situaciones cotidianas, etc. Es un libro realmente apasionante, además lo hace con mucha... es muy socarrón, hay una ironía de fondo que es un libro que en realidad surge de unas condiciones además tremendas, porque él era catedrático de universidad,
era judío, pero al estar casado con una mujer aria, se salvó de ir a un campo de concentración, pero no pudo seguir enseñando en la universidad, lo echaron de la universidad y tuvo que trabajar en una fábrica de obrero y perdió su casa, su biblioteca, en fin, todo. Un personaje bastante interesante. Este libro, que ahora, en fin, se ha convertido ya en una referencia ineludible para cualquiera que quiera más o menos, digamos, conocer cuáles son los mecanismos de reproducción de las ideologías. Yo lo leí con 18 y 19 años en Alemania. ¿Okay? Yo tengo la suerte de haber tenido una educación bastante europea. Es decir, yo crecí entre Italia y Alemania y nací en la Argentina. Por lo tanto, también tengo un poco la visión desde el otro lado del océano. Entonces, claro, este catálogo, y eso no debería verse, es decir, pero el trasfondo es este, es decir, hay ahí toda una serie de lecturas, no debería verse, digo, porque no es necesario que se vea, es decir, no es importante para digamos, acercarse a los libros, pero explica un poco de dónde salen estas lecturas y salen de una serie de intereses míos que creo que no son solo míos, sino que son cosas que tienen que ver con aspectos, digamos, de distintos aspectos de la cultura que interesan o deberían, creo yo. Esa es la presunción siempre del editor, deberían interesar a más gente. Y, espera, cojo el chisme. En este caso, otra pequeña, a ver, es una palabra un poco osada, pero otra pequeña revolución mayúscula, pero en este caso de minúscula, creo que parte precisamente por el formato de los libros, por cómo son sus cubiertas y por el hecho, insisto en el principio, porque me parece muy importante. A veces cuando pasa el tiempo olvidamos cómo las ideas tardan en cuajar y cuando aparecen pueden llegar a sorprender mucho, pero claro, en el año 2000 precisamente, yo me acuerdo, claro, todos tenemos nuestra experiencia lectora y nuestra experiencia de paseantes o compradores en librerías. Pero yo me acuerdo de ver los libros de minúscula y sorprenderme porque, exacto, tanto el formato como la presentación de las cubiertas era algo totalmente anómalo en este país. O bastante anómalo. No te quiero que te suban los colores, pero... Bueno, anómalo me lo tomo de manera muy objetiva, ¿no? Sin implicaciones positivas o negativas. Anómalo positivo, dejémoslo así. No, a ver, sí. Y esto ya me doy cuenta que me lo preguntaste también antes y no te contesté. Diré siempre una respuesta por detrás de ti. ¿Qué era lo raro, lo anómalo, si quieres decirlo así, en esos años, cuando empezó Minúscula? Era raro que una editorial que se presentaba con, digamos, la intención de ir construyendo un catálogo sólido desde el punto de vista literario, ambicioso desde ese punto de vista también, pues fuese realmente una editorial tan pequeña. O sea, nuestro nombre viene de ahí, viene de una situación determinada. Es decir, viene del hecho de que llamaba la atención de que alguien quisiese hacer esto que hemos acabado haciendo, por suerte, y en ese momento era solo, digamos, era un proyecto, y que lo hiciese con pocos recursos y prácticamente una sola persona. O sea, yo trabajé durante 7 años sola. Entonces, eso sí llamó mucho la atención. Y yo fui consciente de eso, era consciente de eso. Y era muy consciente también de que había llegado el momento de hacer las cosas de otra manera. Y en este sentido, yo no sé si fuimos los únicos, no lo creo, además tampoco me interesa especialmente, es decir,
ser la primera, la única, tal, no va por ahí, pero sí me interesa explicar el porqué de un cierto formato en ese momento. Es decir, nosotros empezamos con la colección esta, Paisajes Narrados, que son estos libros pequeños azules. Esa fue nuestra primera colección. La segunda fue Alexanderplatz. Luego vino esta, que es con vuelta de hoja. Y luego con los años, bueno, han ido apareciendo otras, como por ejemplo la colección catalana, la colección Tour de Force, que es la más reciente, bueno, no, una de las más recientes, y la más reciente, que es la de los libros muy pequeñitos, que se llama Migra. ¿Por qué ese formato? ¿Por qué el formato pequeño? ¿Por qué las cubiertas bitono, que en ese momento sí llamaron la atención? Pues justamente para subrayar el hecho de que detrás había un proyecto que se quería diferente, es decir, que quería ser diferente y que quería plantear las cosas de otra manera. Es decir, intentando, sobre todo, un poco, la idea era, cosa que con los años, no sé si esto nos ha dado la razón porque se ha ido agravando cada vez más, es quitarle ruido a la propuesta editorial. Cuando digo ruido me refiero a cualquier tipo de estridencia, desde los colorines, desde las cubiertas brillantes, desde el formato muy grande. Ahora esto no se estila tanto, pero en esos años me acuerdo había algunas propuestas de unos libros que bueno, eran inmensos, eran muy grandes, es decir, con la intención de ocupar mucho espacio en la mesa de novedades, además para que, en fin, no pasar desapercibido. La idea era, en el fondo, la nuestra es de decir, vamos a hacer las cosas muy modestamente, porque somos una editorial modesta desde el punto de vista de lo que podemos hacer, porque no tenemos los recursos para hacer una cosa distinta, pero hagámoslo de manera que esa modestia vaya a favor de lo que publicamos. Es decir, recuperemos la importancia de la obra y menos de lo que es secundario respecto a la obra. Más el contenido que el continente, en este caso. Sí, pero sin renunciar a una cierta elegancia. Es decir, hay un proyecto gráfico detrás de esto. Es decir, hay una cosa muy pensada. No es simplemente para decir, bueno, quitemos cosas porque así sale más barato. No, porque además muchas de las cosas que hicimos, algunas jugaron a favor nuestro y otras en contra. O sea, os puedo decir lo que jugó a favor y también lo que jugó en contra. Lo que jugó a favor, por ejemplo, fue que en ese momento este formato no era tan habitual. Y entonces, de repente, y además coincidió con el hecho del nacimiento de ciertas librerías que pretendían, una nueva horneada de librerías, que lo que pretendían era ofrecer también algo un poco distinto de lo que vendían las otras todas librerías, es decir, centrarse más, digamos, en una oferta más dirigida a lectores de los que visitaban la librería más de una vez por semana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en este tipo de librerías, de repente, o sea, ellos mismos se encontraban en un momento de exploración de cómo organizar el espacio de la librería, etc. Y de repente, claro, me encontraba con gente que me decía, es que habéis sido muy listos, muy listos. Digo, ay, sí, qué bien, hemos sido listos, tal. ¿Por qué hemos sido tan listos? Es que habéis hecho estos libros para que los libreros los pongan junto a la caja. Porque allí están, como las golosinas en los supermercados, justo allí que se ponen al final, porque la persona ha hecho todo el recorrido y justo cuando llega al final dice, ah, y ponme esto también. Es decir, esa compra de impulso de no poder resistirse. Nosotros no habíamos pensado en absoluto esto. Es decir, esto es mérito de los libreros, ¿no? No fue... pero casi se crea un formato ahí, ¿eh? Vale. Sí. Entonces, no, ahora ya es muy habitual, quiero decir, pero en ese momento fue una cosa innovadora, pero realmente no fue mérito nuestro. Esto es lo que jugó a favor. ¿Qué jugó en contra?
a veces justamente el mismo formato. Es decir, no en esas librerías que buscaban, o que siguen buscando y que organizan su oferta sobre la base de catálogos que realmente se distinguen del resto, o que, digamos, que apoyan especialmente esos catálogos, sino en otros lugares, para decirlo claramente, en las grandes cadenas. Este tipo de formato me decían claramente, es que nosotros esto no tenemos dónde meterlo en la mesa de novedades. Digo, ¿pero por qué no lo puedes poner en la mesa? Porque me decían, la mesa está pensada para, si tú te fijas, para un formato bastante estándar. Si nosotros colocamos uno de tus libros en esas mesas, nos queda todo un espacio vacío alrededor, que se pierde. Por lo tanto, nosotros esto ya veremos tal. Y muchas veces en las grandes cadenas, nuestros libros aparecían en la sección de bolsillo, que no lo son, porque son libros pequeños, pero no son libros de bolsillo. No son libros de bolsillo por muchos motivos. Por la edición, por el papel, porque no son reediciones, es decir, son inéditos. La mayoría, el 90 y pico % de libros que nosotros publicamos nunca se habían publicado aquí. En fin, por el papel, por la letra, por el interlineado, etcétera, etcétera, no son libros de bolsillo. Pero acababan en la sección de bolsillo, porque no nos ajustábamos a los criterios. Entonces, no sé, he hecho también una vuelta tal, pero no sé dónde parar. No, hay un momento que, a ver, lo estaba pensando porque hablabas de la mesa de novedades, y a ver, yo cuando pienso en las grandes superficies, aquí ya desde, nuevamente, la visión de lector y de persona que se pasea librerías, claro, yo en una gran superficie me imagino más bien, no sé, gastronomía para los que practican yoga, por decir alguna chorrada, ¿no? O sea, no me imagino un Joseph Roth, por decir alguna cosa, pero sobre todo lo que me interesa es que cuando veo un libro de una editorial como Minúscula, si yo fuera editor, pero veo que, y creo que es algo que tú has capeado muy bien, me preocuparía la pervivencia del libro, el mantenimiento del mismo en la mesa de novedades, pero precisamente veo, o me parece que con el tiempo, Minúscula ha desarrollado o ha logrado crear una serie de lectores que precisamente prescinden bastante de esta cosa que es tan importante y que mata tantos libros, que es la mesa de novedades, ¿no? Dos cosas. Una, lo de las grandes superficies. Claro, hay distintos tipos, pero yo hablo de las grandes superficies, evidentemente. A ver, hay libros en Hipercore y no sé qué y tal. ¿Va? No. A ver, mis esfuerzos van por el lado de que nuestros libros estén en todas partes. Es decir, porque siempre puede haber alguien que quizá le pique en ese momento, ¿no? tal, etcétera. Vale. Por lo tanto, tienen que estar. Luego sí, evidentemente me ponen tantas trabas que tengo que cambiar todo de arriba abajo, pues no. Pero intentaré, o sea, escucharé lo que me digan, escucho lo que me dicen, tomo nota. Y insisto, el trabajo es que esté. Claro, la pervivencia de los libros en las mesas de novedades, eso es una lucha sin cuartel y además es muy dura. Los libros lamentablemente tienen una vida muy corta en las mesas de novedades, lo sabéis tanto como yo, o mejor, porque quizás un día visteis algo y luego de repente ya no está, pero ¿cómo esto? En fin. Creo que respecto a mi generación también ha ocurrido algo. Es decir, para nosotros ya existían las mesas de novedades, pero claro, no eran, no tenían la importancia, es decir, el protagonismo que tienen hoy en día. Es decir, mi generación, nosotros lo que hacíamos era, a partir del momento que ibas a una librería y si la librería te gustaba, intentabas hacerte la tuya. Y entonces realmente pues te creabas tu propio itinerario de lectura, pero a partir de lo que había en las estanterías. Es decir, las novedades, yo, bueno, a lo mejor sí mirabas a ver qué ha publicado el otro y tal, evidentemente. Pero tú ya ibas muy a lo tuyo y digamos,
digamos, siguiendo el rastro de según qué habías leído recientemente y ibas buscando. Vale, esto ha ido cambiando y es verdad que la mesa de novedades va adquiriendo cada vez más protagonismo, que los libreros le dan cada vez más protagonismo a la mesa de novedades y que es cada vez, por lo tanto, más difícil estar en ellas y mantenerse. En nuestro caso, ¿qué ha ocurrido? Y esto es algo que en realidad estaba en un principio en el proyecto también, y por eso un poco la idea de colección con la que nosotros trabajamos. Nuestra idea fue que Minúscula fuese un proyecto a largo plazo, es decir, nunca tuvimos un poco la pretensión de que de la noche a la mañana nuestros libros que tuviesen una circulación muy grande, ni que fuesen conocidos inmediatamente, etc. O sea, era muy consciente de que esto lo que requería era un trabajo de hormiga. Lo que resultó, digamos, de forma realmente positiva para nosotros fue el hecho, algunas más que otras, que algunas de las colecciones entraron con muy buen pie en el sentido de que hubo lectores que se aficionaron a una colección o dos, tres determinada. Es decir, a mí todavía me sorprende aún en día cuando a veces llama a alguien a la editorial y nos dice, es que busco el número 23 de Paisajes Narrados. No, nosotros tenemos que ir a ver a la lista cuál es el número 23, o sea que está en el lomo y bueno, están numerados los libros, pero no sabemos de memoria el número de los libros y a ver cuál es, pero nos ponemos muy contentas, es decir, porque es algo así como decir, claro, es que del otro lado nos están diciendo, es que me falta ese número porque yo esta colección la sigo y la quiero tener completa. Entonces, claro, ahí hay una respuesta que es muy interesante, que tiene que ver con un cierto grado de fidelidad de los lectores, que por los motivos que sea, porque los primeros títulos que leyeron le convencieron, es decir, hay quien me dice, es que yo a partir de Verde Agua ya no he dejado de leer ninguno, hay quien me dice, yo a partir de La Isla, yo empecé en 2008 creo, yo ahí empecé a aficionarme a esta colección, etc. O en las otras, pues casos parecidos. Eso por suerte, y esa constituye digamos, la base sobre a partir de la que nosotros construimos, es la base lectora, la llamo de alguna manera, son esos lectores que nos han ido acompañando y bueno, y los que se han ido incorporando a lo largo de los años. Bueno, y es la forma de lograr una continuidad, como también dices aquí en esta primera página, sin hacer lo que mencionabas antes, ¿no? Sin hacer tanto ruido y confiando precisamente en que, llamémoslo así, porque es bien claro, los hijos pueden caminar solos y poco a poco encuentran su nicho, ¿no? En este mercado tan complicado. Por otra parte, quizá, bueno, vas hablando y me van saliendo más y más preguntas, ¿no? Por otra parte, también es muy interesante pensar en cómo estos hijos pueden evolucionar precisamente en función de cómo han cambiado a lo largo de estos 16 años las librerías. Porque sí que es cierto que hay algunas que privilegian mucho las mesas de novedades, pero ahora aquí mismo en Barcelona lo estamos viendo desde el barrio de Gracia hasta, no lo sé, en Sant Antoni o en Poblenou, que está cambiando el paradigma, e incluso hay libreros, por ejemplo el caso de Xavier Vidal, de Regiu, que cuando hablas con él dice, a ver, a mí las novedades me parecen muy bien, si son buenos libros los destacaré, pero sobre todo lo que quiero y lo que deseo es tener un fondo de calidad. En este sentido, esta evolución libresca juega a favor de tu apuesta, ¿no? Sí, indudablemente. Indudablemente. Es verdad, es decir, que son 15, 16 años en los que han pasado unas cuantas cosas, en términos ahora estrictamente editorial librescos.
Han pasado unas cuantas, algunas evidentemente no tan buenas porque hemos sufrido una crisis brutal, la peor en muchísimo tiempo, que ha afectado a todos, y algunas muy buenas como estas que acabas de mencionar, digamos, relacionadas con justamente el surgimiento de nuevas propuestas, tanto desde el punto de vista editorial como en el terreno de las librerías. Y en este sentido, cuando antes me refería a los socios implícitos, hablaba de las librerías como socios implícitos, me refería a esto, es decir, al hecho de que libreros que además son la mayoría relativamente jóvenes y que se han ido formando desde los últimos años, justamente también muchas de las lecturas que han hecho han sido porque, digamos, ha habido editoriales que han apostado por según qué cosas que quizás antes habría sido impensable en este país, pues a su vez eso les ha influido de tal manera que han decidido organizar su propio proyecto de librería en función de justamente dar cabida a propuestas que consideran pues interesantes y a las que hay que apoyar. Por lo tanto, es un diálogo permanente entre editor, librero, etcétera, editora, librera, que está muy bien. Ahora bien, dicho esto, yo creo que esto, no sé si te lo llegué a comentar la otra vez que tuvimos ocasión de hablar, a mí todo esto me parece muy bien y creo que enriquece indudablemente digamos, una ciudad como Barcelona es bueno que tenga esta oferta librera, y además sobre todo también por cierto, en barrios que hasta hace unos años era impensable. Me parece que además sabiendo cómo es el barcelonés, sí. La distancia es un obstáculo insalvable. Claro, no. Y además ya hay suficientes, digamos, lugares con suficiente vida propia, como está adquiriendo, por ejemplo, el barrio de San Antoni o el mismo Poblenou, que tiene un tejido interesantísimo desde el punto de vista de la antigua área industrial. Exacto. De Barcelona, y hay un potencial desde el punto de vista histórico, también vecinal, etcétera, por cómo se organizaron sus vecinos en muchas ocasiones. Bueno, muy interesante. Entonces, indudablemente es bueno que esto ocurra allí y que surjan este tipo de iniciativas. Ahora bien, a mí también por generación, quizás, seguramente, creo que hay que reivindicar también mucho la idea de librería de fondo. Es decir, no solo la librería que a veces, es decir, muchos de estos libreros, es un poco como en mi caso, es decir, muchos de estos libreros a su manera lo que organizan es una librería de fondo de tamaño muy reducido. Es decir, porque lo que hay detrás es la imposibilidad de realmente organizar una librería de fondo, porque faltan los recursos, porque para eso hay que tener un capital. Entonces, quizás eso también sea el resultado de la crisis, es decir, que la librería de fondo como tal, que por suerte en Barcelona todavía contamos con ella, pero que en otras ciudades del otro lado tal, pues, no sé, por ejemplo, una ciudad como Madrid es bastante sorprendente, sí. Le falta mucho recorrido, por lo que se refiere a las librerías. Entonces, la idea de la librería de fondo, esa librería que funciona a modo, no sé, espero que no me oigan, pero a modo de biblioteca. Es decir, la librería a la cual vamos, no, porque en el fondo está bien que me oigan, porque en definitiva después acabamos comprando. Es decir, no biblioteca en el sentido de que cogemos el libro y nos lo llevamos a casa como la biblioteca, o sea, sin pagar por caja. Exacto. Es un sin Pero a lo que me refiero es la librería que permite que si yo me intereso por un determinado tema, lo que sea, te puedes fiar, ¿no? Puedo ir a esa librería y empezar a revisar las estanterías y de manera prácticamente, es decir, pidiendo un par de informaciones, vale, pero también incluso hasta prescindiendo del librero, del consejo del librero, yo puedo encontrar 3 o 4 títulos que
satisfacen más o menos mi curiosidad, mi interés, mis necesidades de documentarme acerca de lo que sea. Es que esta es una idea que... Perdón. No, sí. Sí, no, es que si no, es decir, es la idea un poco de la serendipia, ¿no? Es decir, el hecho de encontrar lo inesperado. Es decir, la librería que te permite hacer eso, para mí sigue siendo la librería de fondo. Porque lo inesperado puede aparecer en cualquier estante en relación con cualquier tema. Entonces, cuanto más diversificada, amplia, etcétera, esté la librería, para mí mejor. Lo que pasa es que me doy cuenta de que indudablemente para hacer eso, claro, es un poco como cuando nosotros empezamos y digo, sí, claro, a mí ya me gustaría a lo mejor no ser tan minúscula. Es decir, no es que yo sea minúscula, porque lo que nosotros hicimos fue hacer de la necesidad virtud. Entonces, una librería pequeña está muy bien, y está muy bien que al ser pequeña pues sea muy selectiva, justamente, y sea el criterio del librero, y que sean libros por los que ese librero apuesta, que sabe que puede recomendar, en los que cree, etcétera, casi como un editor. Pero en el fondo no podemos prescindir de las librerías de fondo Pero es que, además minúscula quizá cuando empieza también a ver, vuelvo a mis recuerdos, ¿no? Ahora hace pocos días, se cumplieron los 20 años, por ejemplo, de la Central de Mallorca. Central de Mallorca, yo me acuerdo siendo estudiante y aún hoy en día lo hago, voy con una idea fija, ya, digamos, he reservado los libros que quiero, pero me doy una vuelta. Y efectivamente, al ser una librería que tiene un fondo muy interesante, me pasa como cuando haces la lista de la compra del súper, que al final acabas comprando de más. Es inevitable. Claro. Pero ahí también, y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices tú del partner in crime, ¿no? Que es el librero, influye mucho lo que esta persona te propone. Esto yo lo había visto antes que llegara este tipo de librerías aquí, pues por ejemplo, ahora no me sale el nombre, pero en Roma hay una librería de este tipo, en Campo dei Fiori, sí, muy pequeñita, que es maravillosa, que además es esta cosa familiar, te tomas el café con él, te pones a hablar, etcétera, etcétera. Lo había visto hasta en la librería italiana de París, sin ir más lejos, en Londres también me lo había encontrado, ¿no? Y allí también había encontrado otra cosa que me parece, ya que hemos empezado con este discurso, digamos, de la idea de Europa, algo que tú precisamente en las colecciones no delimitas, sino que dejas que fluya muy bien. Estamos muy acostumbrados en España a tener, por ejemplo, unos catálogos donde se nos marca mucho la pauta, ¿no? Novela, ensayo. Aquí, por ejemplo, en paisajes narrados uno se puede imaginar que la cosa era de viajes. Pero claro, ojo, ¿cuántos tipos de viajes hay? ¿Cuántos movimientos tenemos? ¿Qué formas tiene la imaginación y hasta el movimiento de desarrollarse, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque directamente, ahora que está tan de moda y que te lo encuentras mucho en la crítica, esta idea de hibridación de géneros, etcétera, etcétera, tú en las colecciones, directamente, hasta, a ver, por ejemplo, con vuelta de hoja, ya lo propones, es decir, hey, yo te ofrezco la colección, pero esta colección, el único límite que tiene, digamos, que es ella misma. Es decir, no quieres marcar un estereotipo porque también dejas y te dejas que las ideas, digamos, no estén condicionadas por una serie de etiquetas. Y eso me parece que también, a ver, no estamos vendiendo aquí que Valeria inventara la sopa de ajo, que tampoco es eso, pero sí que muestra una idea, a ver, ¿cómo decirlo?, en cierto sentido, de marcar una pauta bastante distinta a la que mucha gente está acostumbrada. Sí, otra dificultad más para los libreros, esos un poco cuadriculados. Cuando empezamos, los buenos libreros en ningún caso me plantearon ningún reparo acerca de cómo estaban organizadas las colecciones, mientras que esos otros, los del formato del libro que desaprovechaban una parte de la mesa de novedades, me decían, bueno, pero ¿esto dónde lo pongo? ¿En viajes, en narrativa, en ensayo? Claro, en el fondo yo pensaba,
lo que salía del alma es decirles problema tuyo. Pero claro, yo misma diría, no es solo problema suyo, porque si no sabe dónde ponértelo y te lo pone en un lugar equivocado, es problema para ti y problema para el autor. Por lo tanto, también hay que hacer una labor de intentar explicar mínimamente y tal. Pero, ojo, no explicar tanto, porque si necesitas explicar tanto como has organizado la colección, quiere decir que no funciona lo que estás transmitiendo. Pero bueno, en realidad son anécdotas estas. Pero al final una identificación. Sí, no, a ver, de lo que a mí lo que me interesaba en un momento, evidente, cuando organizamos las colecciones, en ningún caso, digamos, crear compartimentos estancos acerca de aquí pongo la narrativa, aquí el ensayo, aquí yo qué sé qué. No, de ninguna manera. Es decir, hemos mezclado desde el comienzo y prácticamente hasta ahora tanto la ficción con la no ficción. Y en parte eso es debido a un interés mío muy particular por ciertos textos que ahora justamente en los últimos años pues, se los denomina híbridos, que me parece una palabra espantosa para hablar de un texto literario, para referirse a un texto literario, pero que creo que son de los textos, o sea, respecto a la naturaleza de un texto me parece la más interesante, es decir, plantearse y decir, bueno, ¿esto qué es? Es narrativa, sí, es una novela, pero es una novela muy digresiva, muy descriptiva, es una novela que investiga en según qué ámbitos, porque de repente aparece con un capítulo sobre, yo qué sé, no sé, las misiones en América, bueno, estoy pensando en una determinada muestra, sí. Ese tipo de textos me interesa, y me interesa también el ensayo, que a su vez pues es un ensayo que tiene una ambición literaria, es decir, que no es un ensayo cuyo principal interés es dar a conocer, divulgar, etcétera, o sopesar una tesis, demostrarla, sino que realmente sientas un placer determinado al leerlo, es decir, que te provoque determinadas emociones, como cualquier texto literario que se precie. Por lo tanto, en ese sentido, nuestras colecciones, sí es verdad, se presentaban entonces, y siguen siendo, creo, bastante distintas, porque suele, digamos, seguir en ciertos ámbitos esta idea de que la narrativa tiene que ir por un lado y el ensayo por otro. Eso no quiere decir que no hayamos publicado novelas puras, es decir, novelas, sin más. Hemos publicado unas cuantas, eso no. Pero es verdad que sí que hay varios de los textos que hemos hecho, unos cuantos, que tienen esta naturaleza un poco más, así, un poco mixta. Y por lo que se refiere a paisajes narrados, porque tú lo has mencionado, pues no es una colección de viajes. Hay libros de viajes, pero hay libros que no tienen nada que ver con los viajes. Es decir, por ejemplo, son libros relacionados con lugares y cómo se construyen los lugares a partir de la mirada literaria. Cómo un escritor, una escritora consigue construir un lugar en su imaginación y en la tuya, como lector. Eso es lo que se investiga. Entonces, no es una colección de viajes porque hay determinados títulos que no encajan en absoluto en una colección de viajes. Y, por ejemplo, aquí nosotros hemos publicado los 5 volúmenes de los 6 que van a ser de los relatos de Kolyma, de Varlam Shalamov, y claro, calificar eso de literatura de viajes es humor negro, porque en realidad es todo un ciclo de relatos, de cuentos, en torno a la vida en un gulag. Entonces, claro, evidentemente el paisaje está muy presente porque es todo un paisaje siberiano. Kolyma es un río y a su vez una región de Siberia, y entonces el paisaje está muy presente, pero claro, no es un viaje, o en última instancia es un viaje no querido. Sí, claro, sí. Pero no puede ir a una colección de viajes, entonces por eso digo que sería humor negro definirlo así. Por ejemplo, tampoco sería un libro, sería una astracanada pensar que Material Rodante es un libro de viajes, ¿no? Y está el paisaje
de tan paisaje narrado, ¿no? Lo digo más que nada por otra cuestión que algunas personas cuando supieron que íbamos a tener esta charla me decían, dice, minúscula, ¿no? Y me lo decía gente del mundo editorial, lo cual era, bueno, es quizá más preocupante. Me decía, minúscula, pero sí es esa editorial que presenta inéditos, pero a ver, ahora tú quizá se te enciende la cabeza y sale fuego de la misma, no lo sé, pero dice, esos autores que no se han publicado nunca en España y que están muertos. Y yo digo, ojo, ojo que la cosa no es exactamente así y conviene matizarla, ¿no? Porque no solo hablamos de muertos, sino que hay autores vivitos y coleando, aunque no tengamos ninguno en Barcelona. Y por eso, entre otras cosas, estoy yo aquí en esta mesa. y otra cosa que es muy importante y que además, a ver, la palabra pionera en el mundo editorial a mí me parece a veces un poco osada, pero sí que es cierto que desde hace, bueno, cierto tiempo, pero no tanto, hay editoriales que sí que se están animando a publicar en catalán y en castellano, y tú tienes una colección en catalán que mucha gente por digamos, mis indagaciones, mucha gente, como que dice, ignoraba, y esta es una colección que yo creo que conviene resaltar, porque la apuesta en sí misma, reitero, es interesante. Al tiempo, otra palabra que no me gusta, pero que me parece justa en este caso, al tiempo que arriesgada. Los autores muertos. Yo creo que no que... están muertos en realidad, creo que eso te lo dirá cada vez menos. Los autores no mueren nunca. Claro, por eso digo que no están muertos. No, pero los autores buenos no mueren nunca. Aparte de esa acepción, ¿no? de entenderlo de esa manera, es que creo que lo van a decir cada vez menos, porque realmente en los últimos tiempos hemos publicado a unos cuantos que están muy vivos. Claro. Pero ya lo habíamos hecho antes. Lo que pasa es que es verdad que durante un tiempo, por unos años, algunos de los libros, es decir, los libros con los que se asociaba más a minúscula, y con razón, porque fue también de los libros de los que en ese momento más se habló, de Verde Agua, de Marisa Madieri, La Isla, de Stuparich, LTI, de Víctor Klemperer, hablando de Joseph Roth. Joseph Roth se conocía, no tanto como ahora, más recientemente, pero se conocía como novelista. Exacto. Nosotros, realmente en el momento en que lo publicamos, publicamos sus crónicas, no se conocía como cronista. Y es un Joseph Roth que yo reivindico mucho, es decir, incluso me gusta más que el Roth novelista. Pero bueno, Joseph Roth era uno de los conocidos, pero es verdad que publicamos nosotros, por ejemplo, las crónicas berlinesas de Joseph Roth, y de eso se habló mucho, etc. Entonces, claro, había un poco la idea esa de que cuando además los años esos en que tampoco era tan habitual justamente, es decir, publicar libros y prescindir, es decir, publicar libros sabiendo que ibas a tener que prescindir de la promoción porque el autor estaba muerto, es decir, era un riesgo notable, y sobre todo no es que estén libres de derechos porque tienes que seguir pagando royalties aunque estén muertos, porque son 80 años después de la muerte. Y además prescindes de son 80 en España, 70 en Europa, es una cosa que hay que tener en cuenta porque muchos no lo saben. Claro, eso es un riesgo, a su manera, pero bueno, ahora luego ya es bastante más habitual, o muchas otras editoriales, bueno, pues se ha avanzado a eso sin tanto, digamos, temor, porque no es una cosa tan llamativa. Pero digo que habíamos publicado ya unos cuantos vivos entonces, y era curioso porque justamente cuando se hablaba con algún crítico, con algún periodista, el hecho de algún libro de un autor vivo, bueno, pero si quieres, digo, puedes charlar con él, con ella y tal. ¿Pero cómo? ¿No está muerto? Me decían, ¿cómo no está muerto? Digo, no, pero si no tiene ni 50 años. Digo, claro que sí, puedes llamarlo por teléfono, concertamos, no pasa nada. Concertamos una entrevista o lo que sea, bueno, en fin. Pero últimamente se han dado, digamos, bueno, las circunstancias para que
estemos publicando gente además bastante joven. Gonzalo Mayer, que es el autor de Material Rodante, del que en mayo publicamos otro título, tiene 40 años. Alexandra Lung, que por cierto es una polaca que escribe en castellano, un libro extraordinario, por otra parte, un libro muy inteligente y muy divertido. No tiene ni 40 años, en fin, hay mucha otra gente que hemos publicado que es joven. Y por cierto, lo de que no pueden estar aquí tiene que ver en parte también a lo mejor con la idea de Europa. Es decir, claro, estos autores, nuestros autores en castellano, por ejemplo, me remito solo a los de en castellano, porque los otros evidentemente al ser traducciones pues viven fuera. Una es polaca, escribe en castellano pero vive en Bélgica. Vale. Es muy europea por otro lado. Gonzalo Mayer es chileno, pero vive en Holanda. Ahora está en Chile por unos meses, pero ha vivido en Bélgica también, por casualidad, y en Holanda. José Luis de Juan vive en Mallorca y suele viajar mucho y además bueno, está fuera. ¿Quién más? Jesús del Campo vive en Asturias y de vez en cuando también está fuera. O sea que la idea europea también los mismos autores, también los más nuevos, digamos, los vivos, para decirlo de una manera, también la encarnan bastante, la comparten. O sea, son itinerantes como los libros. No sé qué me preguntaste. Sí, no, el catalán, sí, por supuesto. Yo quise publicar en catalán en realidad desde el principio. Yo suelo hablar en catalán desde que vivo en Barcelona, pero no es mi lengua, es decir, la aprendí ya mayor, cuando vine a vivir aquí, y por lo tanto nunca me he sentido muy segura para editar en catalán. Me atrevo con el castellano a decir meter cuchara, pero con el catalán lo tengo que hacer con ayuda. Entonces, hasta que no tuve un equipo realmente muy consolidado, y entonces en realidad nosotros empezamos en el 2010 con el catalán, digamos muy de poco a poco, pero hay un equipo detrás realmente de traductores, un par de correctores muy buenos y de los que me fío muchísimo, con los que trabajo codo con codo, trabajamos muy bien juntos. Y a partir de ese momento ya me sentí con ánimos de hacerlo. Pero yo me habría encantado empezar antes en catalán. Creo que además lo hemos hecho de una manera, si me permites, aquí también un poco distinta a lo que se suele hacer. Es decir, a veces, ¿qué ocurre con las editoriales que publican en castellano? Pues ha sido así hasta hace no mucho. Que han publicado, digamos, en castellano y en catalán cosas por las que han apostado mucho, o han publicado en catalán cuando han visto que un libro en castellano les ha funcionado muy bien. Es decir, un poco, me parece que es un poco la idea de que el catalán vaya al remolque, un poco de lo que hacen en castellano. En nuestro caso no es así. Es decir, la colección catalana tiene perfil propio. Es decir, no, hay cosas que hemos publicado solo en catalán y va a seguir siendo así. Sí, yo estoy convencida de que el lector en catalán es un lector que tiene un perfil propio y que hay ciertas cosas que no comparte con los lectores españoles, en fin, idiosincrasias, etc. Y además, incluso por lo que respecta a cosas que no se han traducido nunca en catalán, pero sí en castellano, en fin, un poco detectar un poco también aquello que piensas que en catalán tiene que existir y entonces quieres ofrecer. Yo para que, a ver, es algo que siempre me gusta mucho y deseo que hoy pase. Me gusta siempre dejar cosas en el tintero porque veo que estáis muy atentos y seguro que tenéis preguntas. Pero, y por eso me gustaría terminar las mías con una que es muy simple. ¿Qué proyectos de futuro tiene Minúscula? ¿Cómo lo enfoca? ¿Cómo enfoca los años venideros? ¿La carta a los reyes? Un poco, sí. La carta de los reyes es poder seguir haciendo lo que hacemos. Parece poquísimo, pero es mucho. Es mucho, dada la situación de los últimos años, los grandes cambios,
incertidumbre total y absoluta respecto al futuro en relación con muchísimos temas mucho más grandes que nosotros, temas que nosotros no podemos controlar. Por lo tanto, seguir haciendo lo que hacemos y de la manera como lo hacemos, dedicándonos a los libros, cada uno de los libros como nos dedicamos, etc. Yo creo que eso es realmente lo que deseo y lo que espero que ocurra, y que no es tan sencillo que ocurra. Si me preguntaras algo que pudieras mejorar, sin duda realmente muchas cosas, y una de ellas tiene que ver con lo que acabo de decir. Es decir, me gustaría poder programar, planificar con más tranquilidad. Es decir, la crisis y lo que es, todo lo que eso ha supuesto supone vivir mucho más al día, es decir, planificar mucho más a corto plazo. Eso en el campo editorial es un hándicap muy grande. Tienes que poder tener la tranquilidad de programar 2, 3, incluso hasta a veces 4 años vista. Eso sí que es muy necesario. Te da una tranquilidad además para trabajar los libros de una manera que el trabajar más a corto plazo